En el sistema mostrado, hallar la fuerza de compresión y la tensión de la barra, se desprecia el peso de la barra. Entonces tenemos el eje de coordenadas cartesianas. Aquí vamos a identificar las fuerzas. Si nos fijamos en la figura, tenemos un peso en este sentido, una fuerza de reacción en este sentido, y por aquí tenemos una fuerza de tensión. Entonces esto llevamos al eje de coordenadas cartesianas. Como hemos identificado, tenemos nuestro peso, por aquí la fuerza de reacción, por aquí tenemos la tensión. Vamos a identificar los ángulos. Si colocamos nuestro eje de coordenadas cartesianas, vemos que el ángulo, aquí tenemos 60, aquí debería ser 30 para que complete 90. En el mismo sentido, este ángulo se traslada a este 60 grados. Entonces tenemos los ángulos. Vemos que este ángulo era de 30 grados y este otro ángulo de 60 grados. Entonces supone que esto es 30 grados. Ahora vamos a realizar la descomposición de las fuerzas. Al descomponer las fuerzas tenemos una reacción en X y por este otro lado una reacción en Y. De la misma manera tenemos una tensión en Y una tensión en X. Entonces empezamos a hacer la sumatoria de las fuerzas. Primeramente en el eje Y. Es igual a 0 porque no está en movimiento, está estático. Entonces su aceleración es 0. Identificamos qué fuerzas tenemos en el eje Y. Primeramente tenemos una reacción en Y. Esto es positivo, recordemos, y esto es negativo. Una tensión en y negativo tenemos el peso, igual a 0. Ahora identificamos qué es reacción en Y. Recordemos que esto es la reacción en Y. Esto es la reacción. Entonces hacemos una relación. Seno de 30 grados es igual a la reacción en Y sobre la reacción. De aquí despejamos, esto pasa a multiplicar. La reacción en Y es igual a la reacción por el seno de 30 grados. De la misma manera la tensión en Y. Recordemos que esto es la tensión en Y. Tenemos seno de 30 grados es igual a la tensión en Y dividido entre la tensión. Tensión en Y dividido entre la tensión. De aquí despejamos la tensión en Y. Esto va a multiplicar. Tensión en Y es igual a la tensión por seno de 30 grados. Entonces emplazamos en nuestra fórmula. Tenemos que la reacción en Y es igual a la reacción por seno de 30 grados más la tensión en Y es tensión por seno de 30 grados igual al peso. Ya estoy pasando el peso al otro miembro de la ecuación. Puedo factorizar seno de 30 grados y puedo pasar a dividir. Seno de 30 grados reacción más la tensión igual al peso. Esto pasa a dividir. Reacción más la tensión es igual al peso sobre seno de 30 grados. Recordemos que seno de 30 grados es 1/2. Peso dividido entre 1/2. Eso me da reacción más tensión es igual a 2 veces el peso. Conociendo que el peso es 50 kilopondios, entonces reemplazamos. Tenemos reacción más la tensión es igual a 2 por 50 kilopondios. Reacción más la tensión es 100 kilopondio. Como es una ecuación de dos incógnitas, aún no puedo resolver. Voy a ver qué tengo en el eje X. Tenemos la sumatoria de la fuerza en el eje X. De igual manera es igual a 0. Veamos qué fuerzas tenemos en el eje X. En el eje X tenemos dos fuerzas. La reacción en X y la tensión en X. Positivo aquí, negativo en este sentido. Entonces reemplazamos. Tenemos la reacción con positivo y con negativo la tensión en
X igual a 0. Pero veamos a qué es equivalente la reacción en X y la tensión en X. Entonces vemos que la reacción en X con la reacción tiene una relación de la función coseno porque es adyacente. Coseno de 30 grados es igual a la reacción en X sobre la reacción. Despejando, tenemos la reacción en X, esto va a pasar a multiplicar, igual a la reacción por el coseno de 30 grados. De igual manera, tenemos para la tensión en X, como es adyacente al ángulo, con la tensión tenemos coseno de 30 grados es igual a la tensión en X sobre la tensión. Esto despejando tenemos tensión en X es igual a tensión por coseno de 30 grados. Entonces reemplazamos estos dos valores en la ecuación de la sumatoria de las fuerzas en el eje X. Aquí tenemos la reacción en X es igual a la reacción por el coseno de 30 grados menos la tensión por coseno de 30 grados. Eso es igual a 0. Despejando tenemos reacción coseno de 30 grados. Voy a pasar al otro miembro. Tensión por coseno de 30 grados. Aquí puedo llegar a simplificar. Tengo que la reacción es igual a la tensión. Como anteriormente ya tenía la ecuación que la reacción más la tensión era igual a 100 kilopondios, voy a suponer que la reacción más, como la tensión es igual que la reacción, entonces puedo reemplazar por la reacción 100 kilopondios. Dos veces la reacción es igual a 100 kilopondios. Paso este 2 a dividir, tengo 100 kilopondios dividido entre 2. Finalmente la reacción es de 50 kilopondios. Como la reacción es igual a la tensión también va a ser 50 kilopondios.